para la parte B que me están pidiendo. La velocidad del objeto. ¿Dónde está la velocidad? Mire que la tengo aquí y la tengo aquí, o sea que tengo que armar esa ecuación, resolver esa ecuación con respecto a V, y después que la tengo, aplicar la condición inicial para hallar el valor de C, y tengo entonces la ecuación de la velocidad para cualquier tiempo. Entonces, esta es la parte A. Para la parte B, vamos a quitar los coeficientes de B de T, debe ser igual a 2/3 24 menos 6 raíz de 3 menos 1/2 B. Me va a quedar entonces que de B de T entonces yo creo que puedo sacar el 6 factor común aquí para cancelar con el 3. ¿Lo vieron? Este 6 y este 24 son divisibles entre 6. Sí. Y tengo un 3 debajo para quitar ese denominador. Aquí le queda 12 entre 3, ¿verdad? ¿Y 12 entre 3? 4. O sea que aquí me queda 4, pero solamente para el primer factor. 4 menos raíz de 3 menos 1/3, porque 2/3 vamos a multiplicar a 1/2. ¿Me queda qué? 1/3 V. Y lo que vamos a tener entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Una ecuación de qué tipo? Puede ser lineal, puede ser separable. ¿Cuál de las dos le gusta más? Yo me voy por la separable. ¿Por qué separable? Porque si yo me llevo todo eso, me llevo todo esto para acá abajo y me llevo el DDT para allá, ¿qué tengo? separado. Separable de que V de un lado y la T del otro. Bueno. Quiero dejarle el 4 por fuera, ¿qué hago? Porque tengo el 4 aquí, pero acá no lo tengo. ¿Me explico lo que quiero hacer? Bueno, se lo voy a hacer en 2 pasos. Yo lo quería hacer en 1, porque es más fácil para mí. Se lo voy a hacer, o sea, me lo voy a traer todo y después voy a pasar el 4 para allá. ¿Estamos claros? P, y debajo me queda 4. 4 menos raíz de 3 menos 1/3 V es igual al D de T. Eso es lo que me queda, ¿verdad? Separando variables, o sea, todo esto para acá y el de T para allá. Ahora, voy a sacar el mínimo aquí que es 3. 3, aquí me da que es 12. 4 menos raíz de 3 menos V. ¿Ya entendieron lo que quería hacer antes? Esto era lo que quería hacer. Esto está debajo. Hice el mínimo aquí, este está sobre 1 y este está sobre 3, sale un mínimo ahí. ¿Y ahora qué hago? Todo esto me lo llevo para allá. ¿Y qué me queda? Me va a quedar, bueno, este 3 realmente, ¿dónde leo este 3? Arriba. Acá. ¿Cómo paso para allá? Dividiendo. Entonces, ¿cómo lo paso? Es la pregunta. 1/3. ¿Todo lo vieron allá? No, yo no. Este 3 realmente no está abajo, está acá arriba. ¿Sí o no? Si ese 3 yo lo quiero pasar para allá, que era lo que quería tener antes allá, que le dije que le iba a hacer un paso. ¿Dónde pasa el 3? Dividiendo, no pasa como 3, sino como 1/3. Entonces le va a quedar dB 48 menos 12 raíz de 3. Un momentito. Menos B, ¿verdad? Igual a 1/3 de dt. Cuando yo tengo esto y la variable está negativa atrás, ¿yo qué hago? Miremos con luz larga, ¿qué voy a hacer? Se lo voy a transmitir, ¿qué voy a hacer? Quitar el menos. No,
No. ¿Yo qué quiero hacer ahora después de este paso? Integrar. ¿Sí o no? Con una variable negativa de este lado en un logaritmo, porque esto es un logaritmo. ¿Le conviene? ¿Cómo es mejor? ¿Ah? Lo digo positivo. Lo integro positivo. No. Entonces hago un menos abajo y cambio ¿qué cosa? El orden. Pero después la multiplico toda por menos y el menos se lo paso aquí. Eso es lo que yo quería hacer antes acá, pero no lo hice porque lo iba a perder. O sea, desde acá yo vi que la V estaba negativa, ¿lo vieron? Y yo le dije que iba a hacer algo, pero mejor se lo hacía más pasos allá. Si no lo hubiera perdido. O sea, usted lo puede hacer como está. Lo único que cuando tiene un logaritmo y hace el cambio de variable, le queda menos logaritmo. ¿Lo vieron? Porque la V va a quedar negativa. Entonces, si yo factorizo el menos, me va a quedar B menos 48 menos 12 raíz de 3. Y ese menos después lo multiplico para allá y me va a quedar acá. Listo. Entonces ahora sí, cuando yo integro aquí, yo integro acá. ¿Y qué tengo? De este lado, ¿qué me queda? Logaritmo natural de 15. Del valor absoluto de V menos 48 menos 12 raíz de 3 es igual a 1/3 t más c. ¿Qué me están pidiendo en la parte B? ¿Qué es lo que estoy buscando en la parte B? La velocidad del objeto. ¿Y dónde está la velocidad metida ahí? Dentro del logaritmo. ¿Qué hago? Le pongo E aquí. Y le pongo E aquí tener. ¿Sí? ¿Ya ven por qué le puse el negativo al lado allá? Entonces esto me cancela el logaritmo. ¿Y qué me queda? Que B menos 48 menos 12 raíz de 3 debe ser igual a C E a la menos 1/3 t. Y de aquí despego B, así que la B de t debe ser igual a ¿quién? A C E a la menos 1/3 t más 48 menos 12 raíz de 3. ¿Ustedes piensan que esta es la respuesta? No. ¿Qué le falta? Le falta reemplazar el valor de t. Es decir, el valor inicial ahora para poder hallar el valor de C. Aplicar la condición que B de 0 igual a 0. Entonces B de 0 va a ser igual a CE a la menos 1/3 t vale 0 más 48 menos 12 raíz de 3. 0 va a ser igual a C más 48 menos 12 raíz de 3. Y C debe ser igual a aquí. ¿Cuánto da esto en decimal? Y me lo calculo. 12, raíz de 3 por 12, raíz de 3 por 12, negativo eso, y le suma 48. O hágalo así como está ahí, me dice cuánto le da. ¿Cuánto? 27,21. Vamos a creerlo. Así. Así. Digo yo que No, dígame qué le dice la calculadora. Ya que usted no me lo quiere decir. Hizo esto. 27.21. Negativo, ¿verdad? Ese es el valor de C. No, positivo. Pero hay un negativo afuera. Ah, sí, entonces negativo. Acuérdense que lo pasé para acá. Mi velocidad para cualquier tiempo t va a ser igual aquí. Reemplazando, ¿qué me va a quedar?
vamos a ponerlo como un valor, menos 27.21 e a la menos 1/3 t, y esto es más 27.21, ¿cierto? Factor común 27.21, factor común de 1 menos e a la menos 1/3 t. ¿Y esto que está aquí qué es? La ecuación de la velocidad para cualquier tiempo. Por ejemplo, me dijeran cuál es la velocidad del cuerpo 3 segundos después que ha bajado el plano. Te pones 3 aquí, por lo tanto con esto a la 1/3 de 3 a la menos 1, por eso le sale la velocidad. Es decir, esta ecuación es la ecuación para la velocidad en cualquier tiempo que usted quiera. ¿Estamos claros? Sí, sí. Usamos algo de física, pero ¿quién resolvió la ecuación diferencial? Pudo haber sido lineal acá si quería también. Yo me fui por la separada. Usualmente estos movimientos de estos planos originan separables, ¿oyeron? O lineales, cualquiera de las